¿Alguna vez has escuchado hablar de la conciencia? Es un tema bastante interesante y que se suele definir como un conocimiento que tiene una persona sobre sí misma, parecido a la autopercepción. Seguro también has escuchado que es importante tener conciencia social o conciencia con el medio ambiente y cosas parecidas a estas. La verdad es que existe mucha confusión sobre este tema y hay todo tipo de definiciones, pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de la conciencia? Veámoslo. Evidentemente, como cristianos, para saber qué es la conciencia debemos recurrir a la Biblia y no necesariamente atender a lo que nos dice la sociedad actual. La conciencia es una de las facultades internas que Dios nos ha dado a todos los seres humanos sin excepción, totalmente independiente de la etnia, de la cultura, de la religión o del lugar de nacimiento. Esta facultad nos da un aviso cuando cometemos ciertas acciones que son malas. Muchas veces esto se ha representado como tener un diablito y un angelito persuadiéndote para hacer o no hacer alguna cosa. Sin embargo, aunque la conciencia sí puede inducirnos a un diálogo interior, esto no es exactamente así. Es una cualidad que nos da testimonio de valores que ya están predeterminados en nosotros, generalmente por medio de las emociones. Por ejemplo, ¿recuerdas alguna vez que le hayas mentido a tus padres, o que hayas tomado algo que no era tuyo, o que hayas copiado en un examen? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Te sentiste mal o te escondiste? Cuando hacemos algo malo, nuestra conciencia nos induce a una angustia o una culpabilidad para avisarnos que estamos yendo en contra de la ley de Dios. De igual forma que cuando te lastimas, tu cuerpo te avisa con dolor, cuando vas en contra de la ley de Dios, tu conciencia te avisa generándote emociones desagradables, para avisarte que actuarás o estás actuando de una manera incorrecta. Aunque tienes que saber que, curiosamente, esto no siempre es así. Verás, podemos hacer una distinción entre tres estados distintos de la conciencia. Primero está la conciencia limpia. Cuando no has hecho nada malo, estás en paz con tu conciencia y esta no te reprocha nada. Después está la conciencia culpable, que te reprocha que estás haciendo el mal y quedas en una lucha interna para decidir si hacer o no lo correcto. Y por último está la conciencia cauterizada. Este estado es cuando simplemente dejas de sentirte mal por hacer algo incorrecto. Verás, cuando nosotros queremos desarrollar un hábito, tenemos que realizar una acción repetidamente hasta que ésta se vuelva automática. Desgraciadamente, lo mismo pasa con el pecado. Cuando una persona peca, su conciencia le dice que está haciendo mal. Sin embargo, cuando la persona decide rechazar la advertencia y la autoridad de Dios en repetidas ocasiones, nuestra conciencia se cauteriza y entonces pecar se vuelve algo automático. Y nuestra conciencia deja de acusarnos para ver lo que está mal. Por ejemplo, si te acostumbras a mentir, con el tiempo tu conciencia te va a dejar de reprochar por este pecado. Hay personas que viven su vida poniendo su conciencia delante de todo, pero la verdad es que nuestra conciencia no puede ser nuestra máxima autoridad moral, ya que sabemos que es variable y falible, pues cuando la ignoramos habitualmente, nos acostumbramos a actuar de manera incorrecta. La Biblia nos advierte de esto diciéndonos lo siguiente: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dado que tenemos la oportunidad, nuestra conciencia siempre debe estar bien informada de lo que Dios ha dicho en su palabra, que es perfecta y que no falla, a diferencia de nosotros mismos. Si solo nos guiamos por nuestro propio conocimiento, fácilmente podemos pasar por alto pecados graves o incluso sentirnos culpables por cosas que en realidad no son pecado. Por eso es súper importante conocer y estudiar la Biblia, pero sobre todo depender de Dios en persona para guiarnos. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. La conciencia es una cualidad que Dios mismo nos ha dado a todos nosotros, para que podamos darnos cuenta de que estamos haciendo algo malo, pero es fácil dejarla de lado y pecar, poniendo nuestra propia voluntad sobre los planes de Dios. Por esto hay que aprovechar el privilegio que tenemos justo ahora, el acceso y libertad de conocer más acerca de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que busques más a Dios en lo personal y que aprendas más de Él, para que sea Él quien te guíe en tu forma de actuar y de vivir, ya que vivirás de acuerdo a las reglas de aquel que es perfecto y siempre fiel.